tenemos hoy, como siempre, como todos los lunes, nuestro invitado, que vamos a hablar de sexualidad, sexología. Marcos Ordóñez con nosotros, el licenciado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Silvia, Joel? Hola, ¿Cómo están? Marcos. Un gusto, Muy como buenas siempre. tardes. Bueno, hoy un tema también, estamos abordando temas que tienen que ver con la educación. La última vez hablamos con Marcos de educación sexual integral. Hoy hablamos de pornografía, ¿no? Y sexualidad. Sí, la idea es hablar de una temática que es un poco esquiva e incómoda, pero me parece de alguna manera que tiene que ser ineludible si uno quiere plantear una educación sexual seria, ¿no? Incómodo, sin ánimo de incomodarles, por ejemplo, Sí. si yo les pregunto, ¿consumen pornografía? ¿Qué me van a decir? Que no, por supuesto que no. Que no, es muy probable que me digan que no. De hecho, una pregunta recurrente que hago en los auditorios es esa. Nadie consume pornografía. Nadie consume pornografía, pero uno va a las estadísticas de consumo Sí. en Internet y es uno de los contenidos más consumidos, Claro. ¿no? A nivel mundial, no Las solamente en búsquedas, ¿no? En Google y todo. Exactamente, de hecho, el observatorio, digamos, de consumo de Internet en Argentina muestra que el 90% de los hombres con acceso a Internet consume pornografía, pero mira qué interesante el dato con respecto a otras épocas. El 70% de las mujeres ya consume también pornografía. Ah, se ha ampliado también. Ha crecido. Mira, yo pensé que las mujeres nunca habían mirado Por pornografía. eso ha cambiado, pero ha cambiado Mirá mi bastante. Sí. pensamiento. Ha cambiado Perdón, bastante. los hombres están convencidos de que las mujeres no consumen pornografía. Están absolutamente convencidos. Y cada vez más, de hecho, se ha diversificado las propuestas que encontrás en las páginas pornográficas. Claro. Pero el dato más relevante que sale de estos mismos estudios, ¿no? de investigación de los consumos, es que el primer contacto con la pornografía, miren qué interesante este dato, se da entre los 9 y los 12 años. 9. Tanto en niñas como en niños. No quiere decir que sean consumidores habituales, sino que ya han tenido su primer contacto por casualidad hurgando en las redes o porque te manda un videíto algún amigo o amiga, etcétera. Es decir, nuestros niños y niñas están atravesados por estos consumos de alguna manera. Por eso me parece que es ineludible como temática de poner la pornografía sobre la mesa y decir, lejos de prohibir, ¿no? De reprimir, porque lo política prohibido que nunca funcionó. No. Simplemente poder mirarla con un espíritu crítico. Claro. ¿Y cómo la incorporamos o cómo hacemos para que realmente sea productivo, ¿no? Si es que puede existir esa palabra, no sé. ¿Cómo la incorporamos ya que está? El tema es poder pensar, sobre todo en niños, niñas y Sí. adolescentes, cómo podemos intervenir oportunamente, es decir, en el momento que realmente se necesita la intervención. Existe esta idea de pensar, así como pensamos las mujeres no consumen, que los niños todavía están lejos de ese tipo de consumo. Claro. ¿No? Sin embargo, los estudios revelan otro tipo de cosas. Es muy fácil llegar a la pornografía. Sí, Incluso hay un género muy conocido que es el hentai, que es la pornografía en dibujitos animados, ¿no? Quienes son consumidores de anime conocen perfectamente lo que es el gore, que son estas producciones todas sangrientas, y el hentai, que es pornografía en dibujitos. Producciones muy propias del Japón que son altamente consumidos, pero las mismas páginas en las que vos ves Dragon Ball, Pikachu, Pokémon, que te llevan a la página de hentai, así es muy fácil que nuestros niños lleguen. Ahora, ¿cómo intervenimos entonces? ¿cómo intervenir? Es bloquear todos los sistemas y poner sistemas de controles por todos lados y lo podés hacer y podés manejar en tu casa mínimamente los controles. Pero la información está en el aire, en cualquier lugar donde haya wifi, en cualquier dispositivo. Si no es el propio, es el ajeno. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que nuestros niños, nuestras niñas van a estar atravesados por estos contenidos. Entonces, no los pensemos que son ajenos y lejanos y que los van a consumir en otro momento, sino que están. ¿Y el problema cuál es de los consumos de pornografía? Que vean cuerpos desnudos. Hoy en día cuerpos desnudos se ven en cualquier lado, más con el acceso a internet. Que vean personas teniendo relaciones sexuales, hoy en día hasta los dibujitos animados los insinúan de alguna manera. El problema pasa a ser los modelos, los guiones que establece en relación a la sexualidad. Es decir, determina formas en que debemos llevar nuestra sexualidad adelante. Y particularmente para los varones. Pero ¿se sabe si hay implicancias directas entre el consumo de pornografía y la práctica de la sexualidad posterior? Sí, porque, a ver, la pornografía tampoco sale de la nada, no sale de un repollo, no existía. Se crea en base ya a creencias preestablecidas en relación a la sexualidad, particularmente y originalmente masculina, porque la pornografía en sus orígenes fue hecha por y para hombres, originalmente, ya ha cambiado, ¿no? Pero ha sido por y para hombres. Por lo tanto, ha tenido su impronta masculina de lo que los hombres creemos, de lo que los hombres... Mujer cosificada. La mujer cosificada, pasiva, sumisa, que está para darle placer para el hombre, que lo único importante es la penetración, ¿no? Donde eso, básicamente la mujer es un objeto, ¿no? Donde, si vemos las producciones pornográficas, están centradas básicamente
justamente en la penetración, y todas las películas pornográficas como terminan. Y eso con la eyaculación masculina. Y eso incluso al día de hoy no ha terminado. No terminó porque, a ver, es una lógica de construcción de la sexualidad muy masculina, basada obviamente también en el desconocimiento. Entonces tenemos que ver que nosotros los varones hemos replicado por ahí esa mirada con respecto a la pornografía, porque de estas cosas tampoco se nos han hablado, así como planteaba yo en otro programa, esto de que no se nos habla de placer. Y esto tiene que ver con hablar del placer. Pero también hablar en relación a la prevención de violencias en el terreno de la intimidad, nada más ni nada menos, ¿no? Y la pornografía expone muchas de esas cosas y las potencia, ¿no? Esto vuelvo a repetir, el lugar del varón y el lugar de la mujer. Son jodidos como modelos si uno no los puede mirar críticamente, y por eso digo, hay que llevar la pornografía incluso a la escuela, no para pasarles una peli obviamente, pero sí para mirarlo, sentar esas bases de qué están viendo. Y hablarlo críticamente con los alumnos, porque es lo que traen. Si no estamos hablando en base a lo que nosotros creemos que es importante para los chicos y las chicas. O sea, antes se naturalizaba eso, no se cuestionaba. No se cuestionaba, era como así. tantos consumos que no se cuestionaban, ¿no? Sí. Ahora tengo entendido, Marcos, que hay como una tendencia incluso a directoras de cine porno, mujeres, que le ponen una mirada feminista a las Exactamente. películas. Hoy en día se ha abierto, se ha diversificado el porno, y tenés lo que se llaman las producciones del post-porno o el porno feminista, que tienen otra concepción, que salen de esa lógica más masculina, patriarcal, ¿no? al 100. Heterosexual al 100%, ¿no? Pero con una impronta muy marcada que, vuelvo a repetir, a mí me preocupa, y por eso me parece necesario intervenir en el terreno educativo, tanto para los chicos, las chicas, adolescentes, pero también con adultos, en relación a estos modelos que hemos aprendido y que estas producciones refuerzan. Realmente nos llevan a una sexualidad igualitaria en el terreno de la intimidad y libre de todo tipo de violencia, o estamos replicando un modelo, los varones, y las mujeres aceptando porque siempre entendimos que fue así. Claro. No, es fantástico el tema, porque además, como se trata de un consumo privado, no está en la televisión, no es como el humor del capo cómico cosificando a la vedette, que ya se desterró en el teatro, en el cine, en la televisión, porque ya la sociedad evolucionó y dijeron, eso ya está, ya fue. Y como esto es un consumo privado, ¿no? ¿Quién puede poner ahí un velo un poco más de igualdad en términos de género, ¿no? Entonces como es más difícil, digo, es una tarea es más por eso de me diálogo. parece necesario discutirla la pornografía, ¿no? Repito, sin ánimos de prohibir, simplemente de poder mirar críticamente esos contenidos, que los chicos y las chicas que vean pornografía puedan aplicar un espíritu crítico sobre eso, digamos, que no piensen que ese es un modelo a seguir o a aceptar, ¿no? Bueno, pero con la estadística que vos mencionabas al principio está medio complejo el asunto. Está complejo. Porque si el 90% de los hombres consume eso que está, debe ser porque le gusta así como está. Seguramente, pero ahora, es más entendible para los hombres, porque está pensado para una lógica más masculina. El tema es que los consumos, como todo lo que se instala culturalmente, se instala por presencia, y por presencia a lo largo del tiempo, y esa presencia va modelando conductas. O sea, aprendemos, ponete en los zapatos de un adolescente de 11, 12 años, que está con sus premios. ¿Cuál es la pregunta del millón que hemos tenido en la adolescencia? ¿Cómo se hace? Eso que cuando en mi época teníamos que apelar a la imaginación, hoy sacás el celu y tenés miles de páginas pornográficas para poder ver cómo se hace. Y considerando que, como bien dice Silvia, eso está muy en la instancia como de lo privado y está poco regulado, porque también es cierto que está muy poco regulado el porno. Sí, pero es muy difícil regular esos Por eso, entonces va a ser muy complicado. Por eso digo, la intervención hay que educar educativa en educación. ¿Y qué te lo imaginas, desde las escuelas o más bien en el plano familiar? Desde las escuelas y también desde el plano familiar. Lo que pasa es que hay un desencuentro, como hemos hablado. Es complejo, ¿no? Como padre, ¿cómo le hablas a tu hijo de eso? No se me ocurre. Así como está hablando Marcos, está bueno. Te digo, yo voy a copiar. No tenemos las herramientas. Viendo? Está bien, pero en principio hay una recomendación que para quienes tienen hijos pequeños, que siempre doy, es que naturalicemos hablar de sexo. Que no sea una charla que llega a los 12 años cuando ya es tarde. ¿No? Cuando ya te da vergüenza a vos como padre y al niño como... Está bien, pero ¿cómo lo naturalizas? ¿Naturalizas? Mira, hoy en día la sociedad y justamente los medios de comunicación nos la dejan servida en bandeja, porque todo el tiempo hay referencias al sexo en la publicidad, en los programas de televisión, en las películas. Todo tiene que ser una oportunidad para intervenir. Cuando hay preguntas, los chicos preguntan. Ahí no esquivar la pregunta, no decirle no sé o hacerme el tonto y salir de la situación incómoda, sino dar respuesta. Y si no la sabemos, la busquemos. Pero no hay que dejarla pasar. Yo veo dibujitos animados. Una serie que me parece brillante es Los Simpsons. Para mirar críticamente es maravilloso. Y hacen miles de referencias a la sexualidad, todo el tiempo. Entonces te la dejan, pero no solamente eso. Si ves Dragon Ball, es un programa muy sexualizado también. Tenés muchísimos lugares desde donde intervenir con nuestros niños, tomando lo que nos va apareciendo, no forzar, simplemente tomar lo que aparece en las publicidades todo el tiempo, nos dan
posibilidades de intervenir. Pero, insisto, el mayor error es no mires, bloquearle todas las posibilidades porque les vamos a aumentar aún más todavía la curiosidad. Sí, ya se sabe que lo Poder mirar prohibido... críticamente, que pueden comprender que eso de alguna manera es una ficción, ¿no es cierto? Que puede tener que ver con el sexo real, pero que lleva un proceso, porque tampoco es una cuestión de decir, no, esto no se debe hacer. Se puede hacer todo. Y en al el terreno de la revés, sexualidad, y al revés no pasa también, no tiene implicancias positivas en algún momento el porno. Digo, de pronto alguien que tiene una imaginación más acotada o que tiene como muchos pluritos en torno a la sexualidad, ve ahí y ve que es mucho más amplio de lo que él se imaginaba, que pensaba que el sexo era solamente uno arriba y el otro abajo, y de pronto ahí descubre que hay un mundo mucho más en ese sentido sí, en la medida que no tome los modelos que muestra el porno como ideales a seguir. Que diga, ay no, yo el día que por eso te daba el ejemplo del adolescente, que diga, ¿cómo se hace? La pregunta del millón, busca páginas por ahí, así se tiene que hacer y va a seguir ese guión. Se va a tratar en la práctica de ser un tipo como aparece y como garpa en esas producciones. Tipo desafectivo, medio violento, donde la cuestión del consentimiento queda media... Hasta lo físico se impone un modelo. Pero además eso que decís es central, digamos, la dictadura en relación a los cuerpos que ponen, porque te dice qué cuerpos son deseables y qué no. Digamos, cómo tiene que ser un varón, ¿no? ¿Qué diámetros largos tiene que tener, ¿no? El tema del tamaño, los cuerpos de las mujeres que también son idealizados y que genera mucho malestar en el terreno de la sexualidad cuando uno no se corresponde a esos cuerpos que te presentan interesante, ver y hablar con mirada crítica, dialogar con los chicos. Exactamente. ¿A qué edad se empieza un padre a interesar, a ver esos consumos? Cada chico es un individuo, ¿no? En sí, pero 9, 10 años para empezar a acercarse. Lo que pasa es que todo eso hoy en día se ve adelantado por el tema de las redes fundamentalmente, ¿no? Y por internet, digo, cuando yo era adolescente y recién me empezaban a aparecer esas dudas como a los 12 años. Pero claro, yo soy un niño adolescente de los 70, 80. Hoy en día, que están permanentemente estimulados con contenidos sexualizados, esas preguntas aparecen antes. Hay que estar alertas entonces. Mucho antes. Hay que estar alerta, pero insisto, el proceso educativo es un proceso, no es un evento, no es un día. Hoy vamos a tener la charla como se estilaba antes. Ya va a venir tu padre o tu madre y te va a explicar. No, no es un evento, es un proceso educativo como enseñamos a hablar, a caminar, a socializar, también enseñamos como dar pasitos a una escalera, ¿no? Ir de a poquito. Exactamente, ir nutriendo de a poquito y en relación a las demandas que va ¿No hay algún libro para padres en torno a esto? Ya se lo quiere comprar. No, de pronto, no estamos formados, yo te lo digo siempre, nadie nos educó para ser padres. Nadie nos educó para ser padres y encima de eso... pero ya estamos en el siglo XXI y seguimos sin educar a la gente para ser padres y madres. Exactamente. Es increíble. Nadie nos educa con Estamos improvisando todo el tiempo. Yo lo veo con mis hijos, improvisamos todo el tiempo. Yo creo que ayer tenía esta reflexión, ¿no? De las cosas que van surgiendo en todas las edades, mes a mes, día a día, ¿no? Y se me vino esto que por ahí es como bastante cursi, pero digo, desde el amor, o sea, desde todo lo que abarca la palabra amor, tener una mirada amorosa, comprensiva, empática con tu hijo, o sea, desde ahí y desde una lectura, información, todo lo que uno se pueda nutrir, creo que está un poco esa llave. Pero el amor, ¿qué significa? Estar con tu hijo, observarlo, escucharlo, dialogar. O sea, si un padre viene del trabajo y no sabe qué pasó en el colegio, la charla, ¿cómo te fue en el cole? No es la respuesta automática. Quizás surge a la hora porque, ¿sabes qué tal cosa? Y yo le contaba el otro día a Marcos una conversación que tuve que tenía que ver con discriminación y cosas que habían pasado en el colegio y que surgió de manera espontánea por una cosa que yo dije y ella tomó y de pronto surgió un temón. Entonces digo, tenés que prestarle la oreja. Exacto. Yo creo que desde ahí y después sí, leer obviamente, tratar de... Claro. Pero ¿qué leemos? En los colegios no te dan nada tampoco, no sé, es como... Sí. Hay un primer ejercicio que es no reaccionar a partir de nuestros prejuicios, porque obviamente que esas preguntas que los niños nos hacen hoy anticipadamente nos descolocan como padres. Claro. Es legítimo, sobre todo por lo que hablamos siempre, que no hemos sido formados particularmente en sexualidad, ¿no? Nada de información. Entonces reconocer desde dónde partimos, no enojarnos obviamente, y tratar de buscar respuestas, saber que nosotros también estamos en este proceso de educarnos en relación a la sexualidad. Claro. Con respecto a los contenidos, yo te decía la vez pasada, los contenidos curriculares de la ESI están los materiales, están los cuadernillos, ya hay muchas páginas también que se dedican a la educación sexual, donde hoy en día hay muchísimo material, ¿no? Para todos los niveles, para lo que es el prejardín, jardín, para el nivel inicial, secundario, hay muchísimo material circulante como para que uno se vaya poniendo a tiro con los nuevos tiempos, ¿no? Porque el mayor error que por ahí podemos tener como padres es quedar fuera de tiempo. Es decir, no tenemos la posibilidad de
de incidir positivamente en el desarrollo educativo de nuestros niños. Perfecto, clarísimo. Bueno. Han cambiado los tiempos, Joel. Por suerte. Todo por suerte. cambia y muy rápido. Por suerte. por Y suerte. todo lo que se nos viene a nosotros y la gente que tiene en su casa niños en escuela primaria, Sí, en prepárense, secundaria. prepárense. Marcos, ¿me pasás tu celular después? Sí. Por supuesto, por supuesto. Gracias, Marco. Bueno. No, gracias a ustedes.